Biblia, vaya al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 15. Vamos a compartir ahí la palabra del Señor. El tema de hoy, ¿conocido o desconocido? Ya va a entender por qué. Conocido o desconocido. Hechos, capítulo 19, verso 15. Y ya nos preparamos en nuestro corazón para la palabra, con temor, con reverencia, con respeto. Porque no estamos en un centro social, ¿cierto? Ni en un centro de madres tampoco. Estamos en la casa del Señor, en la casa del alfarero. Bien, ¿lo encontró? Damos lectura entonces a la palabra del Señor en nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Aleluya. Oramos al Señor. Mi Dios, bendecimos tu nombre una vez más. Te damos gracias por esta nueva oportunidad de estar en tu presencia, de ofrecer sacrificios de alabanza, de adoración a tu santo nombre. Gracias también porque podemos ofrecer también, Dios mío, oración de intercesión en favor de otros. Gracias porque podemos llegar ante tu presencia con regocijo, sabiendo que nuestra vida, Señor, depende de ti, está en tus manos. Gracias por la vida eterna. Gracias porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Gracias porque en ti tenemos seguridad de vida eterna. Gracias porque contamos con tu cobertura, protección, ayuda y socorro, Señor. Gracias porque somos tus hijos y como hijos somos herederos del reino de los cielos. Aquí estamos para atender a tu voz, a tu consejo, a tu enseñanza. Sabemos que tu palabra nunca volverá vacía. Señor, tu palabra es enviada siempre con un propósito. Habla, Señor, a nuestro corazón. Abre esta noche nuestra mente, nuestro corazón. Enséñanos y ayúdanos a estar, Dios mío, apercibidos y atentos a los tiempos que vivimos, Señor. Revela tu voluntad, Señor, que tu poder esta noche sea manifestado. Que tu gracia, tu bondad, tu misericordia, Señor, se desate esta tarde en este lugar. Bendícenos por amor de tu santo nombre. Encomiendo esta predicación delante de ti. Ruego y suplico tu ayuda y tu socorro, Señor. La asistencia del Espíritu Santo sobre mi vida. Creyendo que así será, Señor. Porque los que confían en ti jamás serán defraudados. Es que, Dios mío, predicaremos en tu nombre. Confiando, Señor, en tu respaldo. Y a ti damos, Señor, siempre toda gloria, toda honra y toda alabanza ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Glorias para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Hay poder en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios se mueve cuando hay alabanza, cuando hay adoración? Aleluya. Bendito sea su nombre, gloria a Dios. Que los demonios huyan, hermano. Que los demonios se espanten a la presencia, a la gloria de Dios en este lugar. Precioso Jesús, precioso Jesús. Que el Espíritu Santo se mueva. Que el Espíritu Santo glorifique a Cristo esta tarde. Que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia, de juicio. Que el Espíritu Santo traiga vida a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Reciba su asiento, gloria a Dios, y manténgase vivo, despierto, alerta y atento, gloria al Señor. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, estuvo 2 años completos en Éfeso, enseñando, predicando, compartiendo la palabra del Señor. Dice la Escritura que estuvo compartiendo por 2 años el mensaje del Evangelio, el camino del reino de Dios. Dice, pero muchos resistieron este camino, muchos maldijeron este camino, muchos maldijeron el Evangelio, resistieron el Evangelio. Por lo tanto, de que haya gente en la actualidad que rechace, que maldiga el Evangelio, no es ninguna novedad. Lo hicieron en el primer siglo, lo hicieron a través de los siglos y lo siguen haciendo en la actualidad. Por lo tanto, nosotros sabemos que mucha gente, lamentablemente, para perdición de ellos, para mal de ellos, van a resistir y van a rechazar y van a maldecir el Evangelio glorioso de Jesucristo el Señor. Y es lamentable por ellos,
Porque nosotros, hermanos, que estamos en el Evangelio, somos dichosos, somos bienaventurados, somos benditos, tenemos esperanza de gloria, tenemos un futuro, hermanos, precioso en el Señor. Amén, tenemos valiosísimas promesas, como dice el apóstol Pedro, aquí en la tierra, pero también en la eternidad con Dios. Por lo tanto, es verdad que produce amargura, tristeza cuando la gente rechaza, niega, maldice el Evangelio, porque uno sabe que esa persona se está exponiendo al fuego eterno, que esa persona se está exponiendo al sufrimiento y al dolor eterno, aleluya, y eso causa tristeza, más que jugar el ego de la persona porque no escuchan lo que uno está predicando. Es la pena que uno siente al ver esa alma que está cegada lamentablemente por el diablo y que se están convirtiendo en enemigos del Señor. De hecho, la Biblia dice que todos nosotros antes de llegar al Evangelio éramos enemigos de Dios. Amén, pero el Señor Jesucristo tuvo misericordia, nos salvó, nos rescató, sacó la mente de nuestros ojos y nos hizo amigos con el Padre nuevamente, aleluya. Y ahora tenemos una comunión preciosa con Dios. Pablo entonces encuentra mucha resistencia en Éfeso, pero en Éfeso sucedieron cosas extraordinarias también, como por ejemplo cuando Pablo se encuentra con algunos discípulos a los cuales les preguntó: ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo? No hemos escuchado hablar de eso. Pablo los bautizó de nuevo y oró por ellos, les puso las manos y estos recibieron el Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra y hablaban en nuevas lenguas. En este lugar de Éfeso, que era una ciudad, escuche bien, muy idólatra, una ciudad con cultura griega, romana, una ciudad también se dice que estaba llena de brujos, de espiritistas, de magos, de astrólogos, es decir, había una gran influencia demoníaca, había mucho poder del ocultismo en esta ciudad llamada Éfeso. Había mucha tiniebla, mucha oscuridad espiritual en esta ciudad de Éfeso. Pero a ese lugar llegó un hombre de Dios que llevó luz, que llevó revelación de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Escuche, y lo que aquí ocurre, después que la Biblia relata que muchos resistieron, maldijeron el camino del Evangelio y se opusieron a la predicación del apóstol Pablo, mi Biblia dice que Dios comenzó a hacer algo extraordinario. Amén. Dice la Escritura que el Señor, gloria a Dios, en medio de esa ciudad entregada al ocultismo, al paganismo, a la brujería, a la hechicería, amén, en el verso 11, amén, si quiere lo lee conmigo, Dios comenzó a hacer algo extraordinario en la ciudad de Éfeso. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Es decir, mientras más oposición hubo, mientras más la gente resistió el Evangelio, amén, mientras más fuerte eran las críticas hacia la predicación del apóstol Pablo, escuche, Dios se levanta y Dios respalda a su siervo. Dice la Escritura que Dios comenzó a usar a Pablo de una manera extraordinaria y muchos milagros extraordinarios eran hechos, hermano, por Dios a través del apóstol Pablo. Es decir, Dios aquí está confirmando el ministerio, la predicación de su siervo. Está confirmando y está respaldando lo que es de él. Dios entonces, en medio de la oscuridad, en medio de la tiniebla, en medio del ocultismo, Dios saca a la luz su poder extraordinario, aleluya. Esta es, o mejor dicho, esta no es la primera vez que Dios usa milagros extraordinarios para confirmar su verdad, la verdad del Evangelio, y para apoyar a su predicador, a su hijo, a su siervo, a su profeta. Es decir, Dios a través de toda la Biblia siempre estuvo haciendo milagros, siempre estuvo haciendo prodigios. De una u otra manera estuvo Dios mostrando que el Evangelio es la verdad, pero a su vez estuvo respaldando, estuvo apoyando a sus hijos, a sus siervos, a los predicadores, a los profetas. ¿Cuántos están aquí? Bien. En Lucas capítulo 10, verso 19, ya Jesús a sus primeros discípulos les daba poder, les daba potestad sobre toda fuerza del enemigo. Jesús les está diciendo: yo les voy a dar a ustedes autoridad, les voy a dar poder, les voy a dar, ¿verdad?, las llaves del reino para que ustedes, a través, aleluya, de la autoridad que yo les doy, ustedes puedan sujetar, puedan reprender, puedan expulsar espíritus inmundos. A ustedes se les sujetarán escorpiones, alacranes, ustedes pisotearán todos espíritu inmundo, dando a entender que ellos también una facultad especial, escuche, para confrontar, para enfrentar las fuerzas
del ocultismo, las fuerzas demoníacas. Jesús ya estaba dándoles, otorgándoles a sus discípulos este poder, esta capacidad especial para expulsar demonios, para echar fuera espíritus inmundos. Aleluya. Fue tal el poder y la gloria que Dios le dio al apóstol Pablo. Fue tal, hermano, la unción que tenía el hombre de Dios, que la Escritura dice que por mano de él Dios hacía milagros extraordinarios. Fue tanto así que la Escritura señala que fue tanto el poder de Dios que la gente, dice, llevaba a los enfermos delante del apóstol Pablo. Pero no solo llevaba a los enfermos, porque algunos enfermos no podían ser trasladados hacia el lugar donde predicaba Pablo, pero dice que llevaban paños o delantales de su cuerpo. Es decir, la gente de una u otra manera se impactaba tanto por los milagros extraordinarios que Dios estaba haciendo, que la gente creyó que realmente el apóstol Pablo era un hombre de Dios, y comenzó la gente a llevar a sus enfermos. La gente comenzó a llevar paños o delantales delante del apóstol Pablo para que Pablo orase, para que Pablo los ungiese, para que Pablo reprendiera a los demonios que aún estaban en esa ropa, contaminándola, porque Judas lo dice en su primer capítulo, que hay ropa de gente impía, de gente que no conoce al Señor, de gente que ha estado bajo posesión demoníaca, que aún su ropa está contaminada. La gente llevaba la ropa donde estaba Pablo, y Pablo oraba, ungía esos paños o delantales para que los demonios que estaban alojados incluso en esa ropa desalojaran aquello, y esa persona, al ponerse esa ropa por la cual Pablo había orado, recibiera la sanidad al instante. Y ciertamente así era, la gente recibía sanidad porque Dios estaba usando, estaba confirmando, apoyando al apóstol Pablo. Amén. Dice que los pañuelos posiblemente se trataba de paños que se ponían al cuello de las personas o alrededor de la cabeza para contener la transpiración, y esos paños o especies de turbantes se la llevaban al apóstol Pablo. Los delantales, dicen, ¿verdad?, los entendidos, los historiadores, que posiblemente se refiere a los delantales de trabajo, algo así como los de los carpinteros. Amén. Que la gente llevaba, amén, al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo oraba por esas prendas, las ungía, reprendía los espíritus malignos, y estos se iban. Y esa ropa, hermano, iba limpia, iba santificada, aleluya. Y la gente entonces, al ponérsela, al tener contacto, recibía sanidad al instante. Esto sorprendía a la gente. ¿Sabe por qué? Porque en el primer siglo, como en muchos siglos, la gente siempre ha sido supersticiosa. ¿Fue usted supersticioso? Le digo algo, hay evangélicos que hasta el día de hoy son supersticiosos. Todavía tienen la herradura detrás de la puerta. Todavía le hacen cariño a la pata de conejo. Todavía ven el horóscopo. Reprenda al diablo, esas son porquerías, hermano. Es basura eso. Nuestro futuro y nuestro presente está en las manos del Señor. ¿Quiere conocer su futuro? Lea la Biblia, no lea el horóscopo. El horóscopo es muerte, la Biblia es vida. ¿Cuántos dicen amén? Y un aplauso de alabanza al Señor, gloria a Dios. Bien, entonces la gente llevaba todas estas cosas. Amén. Y dice que las enfermedades se iban de ellos y los espíritus inmundos salían. Es decir, era tan fuerte el milagro que no había demonio que resistiera la unción y la autoridad que el apóstol Pablo tenía para expulsarlos. De verdad que yo me alegro saber, hermano, que servimos a un Dios de poder. Eso es, a un Dios extraordinario, a un Dios glorioso, a un Dios maravilloso, aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no servimos a un Dios de yeso, de madera o de cartón. Nosotros ya no nos postramos ante una estatua, ante una virgen. Nosotros ya no andamos besando los pies piñentos de una virgen por ahí, de un ídolo inventado por los hombres. Esas son pamplinas. Nosotros nos hemos conocido y nos hemos encontrado con el Dios verdadero, con el Dios de la Biblia, con el Dios real, con el Dios de los milagros, con el Dios de los prodigios, con el Dios que levanta muertos, con el Dios que resucita a los muertos, con el Dios que sana a todos los enfermos. Ese es mi Dios, ese es mi Cristo, ese es mi Salvador. Y su nombre exaltamos esta tarde, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios.
Por eso usted y yo, hermano, tenemos que andar siempre en victoria, en triunfo, porque no estamos sirviendo a un Dios derrotado, a un Dios vencido. Es verdad, el diablo lo derrotó en la cruz. Pensó el diablo que lo había derrotado, pero Cristo al tercer día le dio una pateadura, y el diablo hasta el día de hoy no se ha recuperado y no se va a recuperar nunca, aleluya, porque Cristo lo hirió en la cabeza, una herida mortal, aleluya, lo venció, lo derrotó. Amén. Qué bueno saber que servimos a un Dios victorioso, que no ha perdido ninguna batalla. Nadie ha podido derrotar jamás a Dios. Ese es nuestro Dios. Puede que usted y yo, hermano, hayamos perdido algunas batallas, pero Dios jamás ha perdido ninguna. Gloria al Señor. Amén. La Escritura señala que Jesucristo derrotó al diablo, derrotó al hombre fuerte que guardaba su palacio. Dice la Escritura en Lucas capítulo 11, hablando Jesucristo, amén, que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Jesús dice que en este mundo, como dice Juan en su primera carta, en el capítulo 5, que el príncipe, el rey, el gobernante de este mundo es Satanás, el diablo, y el mundo entero está bajo los pies del maligno. Jesús enseña que el diablo estaba acá como un hombre fuerte, armado, cuidando, guardando su palacio, cuidando y guardando todos sus bienes. Ahora bien, los bienes de ese hombre fuerte llamado Satanás son las almas, son las personas, y él era considerado como un hombre fuerte que estaba muy bien armado con todo su ejército de demonios, que tenía a todo el mundo subyugado, bajo opresión, bajo muerte, bajo condenación, hasta que apareció uno más fuerte que él. Jesús enseña, nadie puede saquear los bienes de otros si primero no le ata, es decir, si primero no es más fuerte que él. Pero dice Jesús, pero cuando viene otro que es más fuerte que él, lo ata, lo deja inoperante, lo vence, lo derrota, y entonces saquea, le arrebata todos sus bienes. Bien, ese que es más fuerte que el diablo se llama Jesús. Él vino y lo derrotó, lo venció, aleluya, lo hizo huir. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia está llena. Desde Mateo capítulo 4, Jesús comienza a darle una pateadura al diablo. Cuando Jesús nació, el diablo trató de matar, de asesinar a ese niño, porque sabía que había una promesa, que nacería el Mesías. Y trató de destruir a todos los niños para impedir que el niño Jesús creciera y llegara a la edad, a la estatura en donde le hiciera daño. No pudo. Hubo una gran matanza. Pero aleluya, sabemos que Dios guardó, amén, a ese niño, gloria al Señor. Avisado por un ángel, María y José huyeron a Egipto. Y después que murió Herodes, regresaron de nuevo, aleluya. Y el niño Jesús crecía en gracia, en sabiduría, en estatura, delante de Dios y delante de los hombres. Hasta que se hizo hombre, hasta que apareció, amén, por ahí por la ribera del mar de Galilea. Comenzó, aleluya, ahí en Nazaret, aleluya, su primer devocional en la sinagoga. Y lee, aleluya, el libro de Isaías en el capítulo 61, hablando que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para llevar libertad a los cautivos y oprimidos por el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Yo soy el ungido, yo soy el Mesías, yo soy el enviado, yo soy el Salvador, yo soy el libertador, yo soy el que rompe las cadenas, yo soy el que transforma las vidas, yo soy el que liberta a los cautivos, yo soy el que expulsa al diablo, yo soy el que le quito las llaves de la muerte y de llaves al diablo, yo soy el que destruye el imperio de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Ahí comienza Jesús, Mateo capítulo 4. Viene el segundo golpe, la segunda pateadura al diablo, cuando el diablo trató de tentarlo. Lo pilló hambriento, lo pilló sediento, lo pilló solo, y el diablo lo quiso tentar. Pero Jesucristo, por la palabra, lo derrotó. Le dijo, escrito está, diablito, al Señor tu Dios solo servirás, solo ante Él te postrarás, aleluya. Y la Escritura dice que el diablito salió huyendo con la cola entre los ramos, gloria a Dios. Salió con la cola entre las piernas, arrancando, huyendo. No pudo con Jesús. Y sin embargo la Biblia dice que Jesús regresó en el poder del Espíritu y comenzó su ministerio. Y dice que, hermanos, desde que se ponía el sol hasta que se quitaba, muchos eran sanados, muchos eran libertados, muchos, hermanos, eran salvados por el poder de Dios. Jesús demostró con hechos, no solo con palabras, que Él era más fuerte que el diablo, que Él era más fuerte que los demonios. Lo demostró con hechos. Por eso yo me gozo, hermano, porque no estoy sirviendo a Mahoma ni a Confucio, porque no soy testigo de Jehová, porque no soy hermano mormón, porque soy cristiano, porque soy hijo de Dios, porque tengo a Jesús en mi corazón, porque tengo al verdadero, aleluya, en mi corazón.
Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Según Colosenses 2, el apóstol Pablo también lo sabía. Jesús en la cruz le dio el golpe final a Satanás y a todos los demonios. Dice que los avergonzó, los exhibió públicamente, triunfando, derrotándolos en el madero de la cruz. Entonces usted y yo tenemos que saber que los demonios y Satanás están vencidos y derrotados por el Señor Jesús. Y esa autoridad que Jesús tenía sobre los demonios se la transfirió entonces a sus discípulos. Y el apóstol Pablo entonces tenía esta unción, esta autoridad para echar fuera demonios y reprender cuánto demonio había. Amén. Bien, sigamos la lectura. Dice la Escritura que los espíritus malos salían de las personas y las personas eran sanadas. Amén. Aquí se le llama espíritus, gloria a Dios, inmundos, espíritus malos. La Biblia a los demonios le llama de muchas maneras: espíritus malignos, espíritus malos, espíritus de miedo, espíritus de terror, etcétera. Pero son demonios. Amén, son demonios. Gloria al Señor. Bien, la gran pregunta: ¿por qué cree usted que Dios, verdad, se manifiesta a través de los milagros, a través de la expulsión de los demonios? La Escritura señala que muchos traían entonces a sus enfermos los paños, los delantales. Amén. Y aleluya, cuando la gente entonces recibía esos paños de vuelta, dice que los espíritus malos salían de ellos. Amén. ¿Por qué cree usted que Dios hizo estos milagros extraordinarios en esta ciudad incrédula, en esta ciudad que rechazaba el evangelio, en esta ciudad que resistía la palabra, en esta ciudad en donde no querían escuchar al apóstol Pablo? Lo dijimos en primer lugar porque Dios quería respaldar el ministerio de su siervo. Qué importante, hermanos, cuando Dios nos respalda. Qué importante es cuando el siervo de Dios se siente respaldado por el Señor. Porque aunque no pase ni un alma, a veces cuando predicamos en las campañas, y es doloroso, es triste, pero lo gratificante es saber que fuimos usados y que Dios nos respaldó, que Dios estuvo con nosotros, aleluya. Amén. Acá, gloria al Señor, vamos a ver varias cosas importantes. ¿Por qué Dios se manifestó en estos milagros? ¿Por qué Dios se manifiesta en los milagros? ¿Por qué es importante que sigan ocurriendo milagros? ¿Por qué es importante que la iglesia siga creyendo en los milagros? ¿Por qué es importante que la iglesia siga viendo, hermano, el poder de Dios en acción? Porque la Biblia dice que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado, Él está aquí, Él es verdadero. Lo estamos diciendo, lo estamos declarando. Entonces tenemos de parte del Señor autoridad sobre los demonios. Y los demonios tienen que salir cuando se les ordena que salgan, gloria a Dios. En primer lugar, Dios a través de estos milagros está mostrando, amén, que Él tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque los demonios siempre han hecho creer a la gente que ellos son más poderosos que Dios. Pero aquí Dios está mostrando que Él tiene todo poder, toda autoridad. Que los demonios salen cuando Él lo ordena. Segundo, está mostrando aquí con estos milagros que en el nombre de Jesús ciertamente hay poder y hay autoridad. Porque el apóstol Pablo los reprendía en el nombre de Jesús. Tercero, ¿qué le pasó? Dios está demostrando que el reino de los cielos, recuerde que Pablo predicaba el evangelio, el reino de los cielos es superior a cualquier filosofía, a cualquier religión, a cualquier creencia humana, aleluya. Dios lo está demostrando a través de estos hechos, porque ninguna filosofía, ninguna otra religión había sido capaz de hacer, de provocar tantos milagros extraordinarios como lo estaba haciendo el apóstol Pablo. Entonces Dios está mandando un mensaje al subconsciente, le está diciendo que el evangelio, que el reino de los cielos no es cualquier cosa, que en ese reino hay poder y que en ese reino ocurren cosas extraordinarias, hay milagros siempre. ¿Sí o no? El milagro más grande, que cuando una persona entra a ese reino, esa persona inmediatamente es cambiada, es transformada, es hecha una nueva criatura, aleluya. Ese es el milagro más grande en que Dios cambia al maligno, al perverso, al ladrón, al sinvergüenza. Dios lo cambia y lo hace una persona justa y buena. Cuarto, aquí el Señor muestra con estos milagros el poder glorioso que tiene la persona al ser un hijo de Dios
y estar revestido de autoridad. Aquí Dios le está mostrando a todos los de Éfeso que el apóstol Pablo no era cualquier pelagato, era un embajador del reino de los cielos, era un hijo de Dios y estaba revestido de poder de lo alto, estaba bajo cobertura. Eso es precioso, hermano. Cuando tú te mueves por la calle, si tú eres un hijo de Dios de verdad, tú debes saber que los demonios te temen, porque saben que tú eres un embajador de Cristo. Ellos saben que tú estás bajo una cobertura extraordinaria, gloriosa. Ellos saben que tú estás, hermano, bajo la protección de Dios y que en ti hay poder y autoridad para hacer los pedazos a ellos. Ahora, que tú no te creas esto, esa es otra cosa. Pero Dios usa estos milagros para exaltar, para respaldar al apóstol Pablo. Quinto, Dios obra estos milagros para dar a conocer que hay poder en la palabra de Dios, que la palabra puede crear, que la palabra puede hacer las cosas nuevas, que la palabra puede dar esperanza al que no tiene ninguna. Aleluya. Hay poder en la palabra de Dios. La palabra restaura, la palabra vivifica, la palabra da vida, la palabra salva. ¿Cuántos están aquí, hermano? Sexto, estos milagros fueron hechos para demostrar la cobertura y el poder que tienen los verdaderos discípulos de Cristo el Señor. ¿Estamos acá? ¿Quién tiene poder sobre los demonios? Jesús en primer lugar, Dios. ¿Quién más? La iglesia. Pero los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos discípulos de Cristo tienen poder sobre los demonios, nadie más. No hay ninguna otra persona en la tierra que tenga poder sobre los demonios. Solo Dios y su iglesia, solo Dios y los verdaderos creyentes son los únicos que pueden y tienen poder sobre todo poder de las tinieblas. Somos los únicos que podemos contrarrestar el ataque demoníaco. Somos los únicos que podemos impedir la obra diabólica. Somos los únicos que podemos resistir el avance de las tinieblas. Lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que cuando la iglesia sea arrebatada, también será quitado aquello que al presente detiene la obra del inicuo, la obra del maligno, la obra de las tinieblas. La iglesia y el Espíritu Santo serán quitados del escenario de la tierra. Por lo tanto, somos nosotros los únicos. No hay nadie más, ni el machi, ni la bruja, ni el hechicero. Todos ellos trabajan con los demonios y trabajan para los demonios. No existen las brujas blancas, son todas brujas. No existe la magia blanca. Toda magia, ocultismo, toda práctica de esto es diabólico, es satánico, proviene del infierno y no de Dios. Dios no necesita de artes mágicas. Dios no necesita de ungüento, amén, para echar fuera demonios. Solamente basta su palabra, que tiene poder y autoridad. Escuche, en este relato, en este contexto, dice que muchos, al ver esto que estaba ocurriendo, dice, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos o espíritus malos. Amén. Diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Es decir, cuando vieron cómo Dios usaba al apóstol Pablo, muchos judíos envidiosos dijeron, aquí está la clave, aquí está la palabra mágica, aquí nos vamos a hacer famosos. Aquí, aleluya, la vamos a llevar ahora. Dice la escritura que habían algunos judíos que de alguna otra manera practicaban el exorcismo. Y eso no nos debe causar tampoco a nosotros admiración. ¿Por qué? Porque en los primeros siglos era muy común que los judíos practicaran el exorcismo. Ellos practicaban el exorcismo, es decir, la expulsión de demonios a través de ungüentos de aceite, a través de algunos símbolos y citando algunos párrafos de las escrituras. De esa manera ellos lidiaban, luchaban, expulsaban o hacían, verdad, de alguna manera expulsión de demonios. De esa manera se cubrían, se protegían de los ataques demoníacos. De esa manera entonces muchos de ellos practicaban esto que se llama entonces la expulsión de demonios, o como le llama acá la Biblia, aleluya, exorcismo, que es muy usado también dentro
del lenguaje católico. El exorcismo entonces bíblico lo usaban muchos judíos. Este era un judío ambulante, es decir, que andaba por muchos lugares haciendo exorcismo, echando fuera demonios. Amén, a la manera antigua, con ungüentos, con algunos símbolos y con, ¿verdad?, citando algunas escrituras del Antiguo Testamento. Se cree que se citaba mucho el libro de los Salmos también. Pero bueno, era una práctica común, por lo tanto no es de extrañarse. De alguna manera ellos lidiaban también y luchaban contra los demonios. Aunque muchos de ellos, hermanos, tenían que reconocer que no era suficiente eso, hasta que apareció Jesucristo. Ellos se dieron cuenta que el apóstol Pablo no usaba ungüentos, que Pablo, ¿verdad?, no usaba ningún símbolo extraño, raro, ni menos, ¿verdad?, usaba quizás el Antiguo Testamento, sino que Pablo usaba solamente el nombre de Jesús. Y decía: enfermedad, espíritu inmundo, sal fuera en el nombre de Jesús. Estos estaban atentos y dijeron: ahí está la clave. Ahora hemos encontrado la gallina de huevos de oro, nos vamos a hacer ricos. Porque no hay judío que no sea interesado. Y ellos entonces, queriendo hacer también una expulsión de demonios, fueron donde un endemoniado. Dice que este judío llamado Exeba tenía 7 hijos que al parecer le acompañaban a él en los exorcismos que hacía. Hasta ese momento parece que siempre le había dado resultado, o no había tenido una gran lucha por lo menos con algún demonio en su experiencia como exorcista, hasta este momento, cuando pretendió usar el nombre de Jesús. Quiso copiar, quiso imitar lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Dice que él junto a sus hijos fueron donde un endemoniado y le dijeron: te conjuramos, es decir, te ordenamos que salga fuera esta persona en el nombre de Jesús, de aquel que predica el apóstol Pablo. Hasta ese momento iba todo bien, hasta que el demonio habló. Oiga, si los demonios hablaran, yo me alegro en saber que Jesucristo a muchos demonios ni siquiera les permitía hablar, simplemente los echaba afuera. Gloria al Señor. Si los demonios hablaran, ¿a cuántos acusarían hoy día? Gloria al Señor. Bien, entonces los demonios o el demonio les habla a estos exorcistas, y el demonio con sabiduría le dice: a Jesús conozco. Y esto es extraordinario, porque Pablo estaba en Éfeso, Jesús nunca estuvo en Éfeso. Amén. ¿Qué le pasó? Jesús nunca estuvo en Éfeso, solo en el territorio de Israel. Amén. Nunca estuvo en Éfeso. Pero sin embargo, aquí en Éfeso hay un demonio que dice: a Jesús conozco. Y eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque en el infierno Jesús es conocido. No hay demonio ni diablo que no haya escuchado hablar de Jesús. Ningún diablo y demonio puede negar que Jesús es real, que Él es verdadero y que Él es poderoso. Escuche, hay mucha gente que no quiere reconocer a Jesús, hay mucha gente que no quiere dar testimonio de Jesús, pero aquí estamos escuchando a un demonio dar testimonio de Jesús. Y este demonio está diciendo: a Jesús conozco. Pregunto, ¿y por qué este demonio conocía a Jesús y Jesús nunca estuvo en Éfeso? Este demonio sabía que Jesús era el que lo había derrotado al diablo, a su papá. Lo había derrotado, le había dado una golpiza allá en el desierto. Estos demonios sabían que Jesús era el que murió crucificado en la cruz y lo derrotó a través de su sangre preciosa, aleluya. Estos demonios sabían que fue Jesús, hermano, que le quitó la jineta al diablo, que lo destronó. Estos demonios sabían que Jesús era superior a ellos, que tenía todo poder, todo dominio, toda autoridad. Los demonios conocían, sabían muy bien quién era Jesús. Los demonios hasta el día de hoy saben muy bien quién es Jesús. Ellos aborrecen, ellos odian el nombre de Jesús. Ellos no resisten el nombre de Jesús. Ellos les molesta cuando la iglesia, cuando el creyente pronuncia el nombre de Jesús.
Porque les recuerda el día, el momento en que fueron exhibidos, en que fueron avergonzados, en que fueron derrotados. Les recuerda su derrota, les recuerda su vergüenza. El nombre de Jesús les recuerda que ellos están acabados, que ellos están esperando el juicio, que ellos están esperando la condenación en la eternidad también. Les recuerda su pasado vergonzoso. Bendito sea el nombre del Señor. A Jesús conozco, le dijo el demonio. Ojalá que todos nosotros también conozcamos quién es Jesús. Un Dios de poder, extraordinario, glorioso, bondadoso, misericordioso, salvador, redentor, lleno de bondad, lleno de gracia, que nos ama como nadie nos ha amado y nadie nos amará jamás. Aleluya. Que se dio por nosotros enteramente, que fue experimentado en dolor, en quebrantamiento, que soportó, toleró todo el dolor, hermano, que un ser humano puede resistir por amor a usted, por amor a mí. Aleluya. Ese es el león de la tribu de Judá. Ese es el cordero que fue inmolado por nosotros. Ese es el alfa y la omega, el principio y el fin. Aleluya. El verbo hecho carne. Aleluya. Precioso Jesús. En segundo lugar, los demonios dicen: y sabemos quién es Pablo. Dos cosas importantes que los demonios sabían: quién era Jesús y quién era el apóstol Pablo. Eso también me llama la atención y es por eso que hemos querido predicar hoy día. ¿Conocido o desconocido? Pregunto, ¿el apóstol Pablo era un desconocido o un conocido en el infierno? Era un conocido. Los demonios conocían, sabían quién era el apóstol Pablo. Escuche, los demonios sabían de la vida pasada del apóstol Pablo. Los demonios sabían que Pablo había sido un perseguidor, un religioso, un asesino, que había consentido en la muerte de muchos cristianos, que a muchos cristianos los mandó a la cárcel. Los demonios sabían quién era el apóstol Pablo. Los demonios sabían que el apóstol Pablo, cuando se encontró con Jesús camino a Damasco, fue una conversión genuina, fue una conversión real. No fue un cínico, no fue un cristiano wichiwashi, no fue un cristiano mundano, no fue un cristiano medio convertido. Los demonios sabían que Pablo se había convertido de verdad a Jesucristo el Señor. Los demonios sabían de su nueva vida. Los demonios sabían que el apóstol Pablo estaba dispuesto a sufrir y a experimentar lo que sea con tal de llevar el mensaje del evangelio. Los demonios sabían que Pablo no se doblegaba frente a los varillazos, a los latigazos, a la cárcel, a la persecución. Los demonios sabían que Pablo era un hombre que tenía una resistencia extraordinaria. Sabían que era un hombre valiente. Sabían que era un hombre de fe, un hombre entregado completamente a la gracia del Señor Jesucristo. Los demonios sabían que Pablo, escuche, no desaprovechaba su tiempo libre. Los demonios sabían que Pablo no tenía vicios. Los demonios no podían acusar a Pablo de ser un pervertido, un inmoral. ¿Qué le pasó? Sabían que era el apóstol Pablo. Sabían que era un hombre de testimonio, un hombre de 1000 batallas, un hombre que cargaba en su cuerpo muchas cicatrices por causa del evangelio. Un hombre que honraba por sobre todas las cosas el nombre de Cristo. Un hombre que nunca procuró robarle la gloria al Señor, que siempre procuró darle la gloria al Señor en su vida. Sabemos, conocemos quién es el apóstol Pablo. Sabemos que es un hombre de Dios. Miren, los demonios dando testimonio ahora de un hombre de Dios. Sabemos que es un hijo de Dios verdadero. Sabemos que el Padre le ha dado autoridad, poder y dominio sobre nosotros. Reconocemos que Pablo es un hombre extraordinario. Sabemos que Pablo es un hijo de Dios. Aleluya. Que contra él no podemos. Sabemos que Pablo está revestido de la gracia de Dios. Sabemos quién es Pablo. Y luego el demonio dice: ¿y vosotros quién sois? Le dice a los exorcistas: ¿y ustedes quiénes son? Y aquí viene lo trágico, lo terrible. Escuche por favor. Porque usted y yo tenemos que ser conocidos también en el infierno. Usted y yo tenemos que ser conocidos por los demonios. Usted y yo tenemos que ser respetados por los demonios. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no somos cualquier pelagato. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo tenemos el sello de Dios en nuestra vida, aleluya. Somos propiedad de Dios, tenemos la autoridad de Dios.
En nosotros está la gloria del Señor. ¿Acaso la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está obrando, que el que está operando en el mundo? Yo digo amén. Mayor es el que está en mí, mayor es el que obra, el que opera, el que vive en mí, que el que está en el mundo. Tenemos que ser conocidos por los demonios. Los demonios nos tienen que honrar, nos tienen que respetar. Los demonios tienen que considerarnos, hermanos, antes de levantarse contra nosotros, antes de atacar nuestra familia. Nuestros hijos saben que somos un peligro para ellos. ¿Qué pasó con este hombre, con este judío, con estos muchachos que trataron de echar fuera un demonio? Ese demonio les dijo: conozco a Jesús. Sé quién es el apóstol Pablo, pero ustedes quiénes son, pajaritos. Aquí vemos una triste realidad, que muchas personas pretenden usar el nombre de Jesús para su provecho. Que muchas personas religiosas, incluso personas del mundo, pretenden usar el nombre de Jesús para su provecho. Hay mucha gente en el mundo supersticiosa que cree que por el simple hecho de nombrar a Jesús están protegidos, están cubiertos, el demonio no les puede tocar, nada malo les puede pasar. ¿Acaso usted y yo no pensábamos eso antes? Hay gente que cree que el nombre de Jesús es mágico. Hacen las de Kiko y Caco, pero se persignan y en el nombre de Jesús ruegan por protección. Usan el nombre de Jesús, hermanos, simplemente para su provecho. Bien, vamos a ver algo. Acá los demonios revelan una verdad terrible. Que hay gente que se cree religiosa o cree que son hijos de Dios porque hablan de Dios o se acuerdan de Dios. Es más, algunos van a misa o a cultos como estos y por el asistir o ser parte de una religión creen que son hijos de Dios. Este pasaje muestra que los demonios reconocen solamente la autoridad que tienen los verdaderos hijos de Dios. Cuando los demonios dicen: ¿y ustedes quiénes son? Los demonios están reconociendo que ese judío con esos 7 hijos exorcistas no tenían poder, no tenían autoridad sobre ellos. ¿Y por qué no tenían poder y autoridad sobre ellos? Porque ese judío y sus hijos no tenían a Cristo en el corazón. Nunca habían confesado a Jesús como Señor y Salvador. Por lo tanto, ellos estaban desprovistos, desnudos de toda cobertura, de toda autoridad. ¿Estamos aquí? Estos hombres quisieron usar el nombre de Jesús como fórmula mágica para ellos. Para ellos no les resulta. Para nadie que no tenga a Jesús en su corazón le resultará nombrar a Jesús. Es mentira. Ninguna persona impía que no tenga a Jesús en su corazón tiene poder sobre los demonios. Es una mentira, es un engaño. Por mucho que un impío nombre a Jesús, si no está convertido, nada hará el citar el nombre de Jesús. Lo está diciendo que los demonios solo reconocen a los verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos están aquí? Estos hombres fracasaron porque escuche lo que Jesús dice en Marcos 16. Cuando el Señor le da orden a sus discípulos que vayan por todo el mundo predicando el evangelio, el Señor les da poder, les da autoridad y les dicen: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, en mi nombre comerán o beberán cosas mortíferas y estas no les harán daño. ¿Para quién es esa promesa? ¿Para quién es esa autoridad? ¿Para quién es ese dominio? Solo para los discípulos verdaderos de Dios. Solo los hijos de Dios pueden expulsar demonios, nadie más. Por eso este demonio no reconoció a este judío y a estos muchachos. ¿Ustedes quiénes son? Ustedes no tienen autoridad, ustedes no tienen poder alguno. Ustedes están más perdidos que nosotros. Dice que el demonio se abalanzó sobre ellos. Y dice que el demonio era tan fuerte que derrotó a estos 7 muchachos. Dice que estos muchachos tuvieron que salir huyendo y salieron huyendo, escuche, malheridos y desnudos. Le voy a decir algo: la gente del mundo, cuando pretende enfrentarse a los demonios que son reales, que son verdaderos, que existen,
que están en la atmósfera, que los cielos están plagados de ellos, que son los causantes de tantas guerras, de tantas muertes, de tanta violencia en este mundo. Cuando la gente pretenda por sus propios medios, con sus propias fórmulas, tratar de luchar contra ellos, lo único que van a conseguir es salir heridos y desnudos. Porque nadie puede hacerle frente a los demonios si no es en el poder de Dios. Por eso la iglesia debe alegrarse y debe gozarse. Y cuando la iglesia va a orar, va a interceder, debe hacerlo con autoridad, sabiendo que los demonios reconocen el poder y la autoridad que está en nosotros, hermano, que es nuestra, no por nuestros méritos, sino que ha sido conferida por la gracia y por los méritos de Jesucristo el Señor. Aleluya. Los demonios junto al diablo han venido a subyugar, han venido a esclavizar, han venido a someter a todos aquellos que no quieran someterse a Cristo. ¿Cuántas personas conoce usted que están hoy heridas, que están desnudos, sin poder defenderse ante estas influencias demoníacas que se presentan en la vida de las personas en el diario vivir, como vicios, como depresión, como miedo, como inseguridad, como odio, como rencor, como mentira, como inmoralidad, como perversión, como suicidio? ¿Cuánta gente está herida, dañada, desnuda frente a estos poderes demoníacos que están sometiendo a estas personas, que están cegando su entendimiento, que están llevando dolor, tristeza a cientos y miles de personas? Nosotros hoy disfrutamos de la paz, hoy disfrutamos de la libertad, y esa libertad la consiguió Jesús para nosotros. Hoy nos alegramos, hermanos, nos gozamos en la presencia del Señor, danzamos, saltamos, vibramos, cantamos al Señor con todo nuestro corazón. Pero mucha gente no lo puede hacer porque está sometida bajo el dominio satánico y diabólico. Quiero que entienda esta noche que los únicos que podemos dañar a las fuerzas del mal somos nosotros. Me queda muy claro, muy presente esa expresión, que el mal puede vencer cuando los justos no hacen absolutamente nada. Yo creo con todo mi corazón que si la iglesia se levanta a orar, a interceder, a gemir delante de Dios en la autoridad que Cristo le ha dado, en la fe del Hijo de Dios, algo ocurrirá, algo sucederá, algo impactará. La oración eficaz del justo podrá lograr muchas cosas. Aleluya. Yo creo con todo mi corazón que usted, mi hermano, usted, mi hermana, si se pone a orar de verdad en su cuarto secreto y comienza a reprender esos demonios de rencor, de odio, de inseguridad, de miedo, de pánico, de drogadicción que se están moviendo en su familia o alrededor suyo, le aseguro que tarde o temprano esos demonios tendrán que salir de ese lugar. Los demonios tendrán que reconocer que usted es un hijo y una hija de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. No es posible que hoy los creyentes huyan de los demonios. No es posible que los creyentes tengan miedo ante los demonios. ¿Cuándo se ha visto, hermano, que un creyente huya de los demonios? La Biblia dice, hermano, que huirán delante de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Hay mucha gente que necesita la intercesión, la autoridad. ¿Usted es conocido o es desconocido por los demonios? Los demonios saben quién es usted. Los demonios pueden dar testimonio de usted, decir: no, yo conozco a Rubén, es un hombre de Dios, se aparta para Dios, se cuida para Dios, es un hombre que tiene autoridad moral, espiritual, escritural. ¿Qué tendrá que decir? ¿Es usted conocido por el infierno? ¿Ha peleado usted alguna vez con demonios? ¿Ha sostenido luchas espirituales? Yo he tenido varias, hermano, y ha sido solo en la gracia y en el nombre de Jesús que hemos salido victoriosos. Y esa es la seguridad que tenemos, que en Jesús somos más que vencedores.
¿Ha tenido usted luchas cuando está durmiendo? Han venido demonios a oprimirlo, han venido demonios a ahogarlo, han venido demonios a levantarlos de su cama. ¿Cómo los ha derrotado? ¿Cómo los ha vencido? Aunque su carne se estremece, pero hay algo y una voz, hermano, aleluya, que marca profundamente en el interior: Jesús, Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y cuando eso ocurre, los demonios se van, el miedo se va, hermano, todo desaparece, aleluya. Y viene la paz, y viene el gozo, y viene la tranquilidad en nuestras vidas, aleluya. Hay poder en ese nombre. Pero los demonios reconocen, escuchen, no basta el nombre de Jesús, sino va acompañado ¿con qué? Con autoridad. Si no va acompañado con una comunión íntima con Dios, si no va acompañado, escuche bien, con una vida entregada al Señor. No pretendas usar el nombre de Jesús o ir a pelear en una batalla espiritual si no estás en comunión con Dios, si no eres un legítimo hijo de Dios. Solo saldrás herido. Solo saldrás desnudo. Pero si tú eres un hijo, una hija de Dios que se está consagrando, que se está buscando de Dios, aleluya, que se está preocupando de acercarse a Dios, que confiesa sus pecados, entonces te aseguro que tú tendrás poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Si el diablo no podrá hacerte frente, los demonios no podrán hacerte frente. A veces pareciera, hermano, que estoy hablando ficción. O le estoy hablando a una iglesia que parece que no cree esto. Estoy seguro que muchos evangélicos hoy día no han tenido nunca una lucha con el diablo ni con demonios. ¿Y sabes por qué? Porque no les estás haciendo ningún daño. ¿Para qué te van a molestar si así tú no les estás haciendo ningún daño? ¿Saben? Los demonios no pueden contra los hijos de Dios. Lo único que los demonios pueden es tratar de obstaculizar los planes y los propósitos de Dios en tu vida. Es lo único. No pueden ir más allá si Dios no se los permite. Pero es tiempo que tú te levantes. Lo hemos dicho, este es el año de la bendición. Las almas tienen que llegar. Pero ¿cómo van a llegar las almas? Recuerde que las almas, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:17, si no me equivoco, el Dios de este siglo tiene el entendimiento cegado de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo. Pero ¿quiénes son los encargados de sacar esa venda? Es la iglesia, de reprender esos demonios. Por lo tanto, amado, salgamos de la vida ociosa, salgamos de la vida sin lucha, sin grandes conflictos, y enfrentemos esa guerra espiritual que tenemos por delante, porque para eso hemos sido puestos. Amén. ¿Quiere usted ser conocido en el infierno? Le voy a decir algo para estar concluyendo. Hoy muchos evangélicos están enfermos. Enfermos de vanidoso. Sí, enfermos de orgulloso. Muchos líderes quieren ser conocidos por los hombres. Quieren tener ministerios gigantes. Quieren ser los más famosos, los más populares. Quieren que la gente los aplauda. Eso es lo que busca hoy día muchos cristianos, muchos líderes, ser conocido, ser famoso. Pero los verdaderos hijos de Dios no buscan ser conocidos por los hombres. Buscan ser conocidos primero por Dios, pero también por los demonios, por el infierno. Que el infierno sepa que tú eres un hijo y una hija de Dios. Amén. Que el infierno comience a temblar, hermano, cuando tú te pongas a orar, cuando tú te pongas a clamar, cuando tú te pongas a interceder. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Póngase en pie, por favor. Métete esto bien en la cabeza. Los demonios siempre tratarán de meterte miedo para anularte, porque el miedo anula, el miedo frena. Pero métete esto en la cabeza. Están derrotados y están vencidos. Y en Cristo somos más que vencedores. Aunque tu cuerpo sienta miedo, en tu mente, en tu alma, en tu corazón, reprende en la autoridad de Cristo. Resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Es la única manera. Amén. Nosotros de verdad no podemos estar viviendo una vida tan holgada. Las experiencias, las batallas son parte de la vida del verdadero cristiano. Amén. Si hay alguien que ha llegado esta tarde herido, dañado, que no tiene al Señor y está esclavo de los vicios, los placeres, tiene que saber que la única manera de librarse
de Satanás y los demonios es viniendo a Cristo, es entregando su vida al Señor. No hay otra forma, no hay otra fórmula, no hay otro camino. El único camino se llama Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a orar al Señor esta noche y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a confrontar, a pelear esas batallas espirituales y hacerlo en la fuerza que Él nos da, en la fe del Hijo de Dios. Vamos a orar para que el Señor, ¿verdad?, se mueva, para que Dios te use a ti, para que Dios me use a mí, para que el reino de Dios, hermano, sea glorificado en medio nuestro, para que vuelvan las señales, para que vuelvan los milagros, y a través de eso el Señor diga: yo estoy presente, yo estoy respaldando esta obra, yo estoy respaldando este ministerio, yo estoy respaldando tu vida, yo estoy aquí interesado en las almas perdidas. Señor y buen Dios, vamos a tu presencia. Te damos gracias en esta tarde, porque un día más tú nos hablas, nos ministras, Señor. Gracias por recordarnos que en ti somos más que vencedores. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, que solo en ti tenemos victoria. Que, Señor, la autoridad que tú nos has conferido no es un juguete, Señor, no es un mero regalo, Señor, sino que es algo vital para desarrollar nuestras vidas, nuestro diario vivir. Señor, que de ella depende también nuestra estabilidad como cristianos, porque es esa autoridad, esa cobertura la que nos permite hacerle frente a todos nuestros enemigos. Hay un mundo espiritual de maldad, hay un mundo que opera en las tinieblas, hay un mundo, Señor, que opera, Señor, y se levanta en contra nuestro. Pero gracias porque nos recuerdas que en ti estamos seguros. Señor, los demonios están testificando que tu poder es más excelso, que tu poder es mayor, Señor Jesús, que el de ellos. Ellos están reconociendo que tú eres el que los venció, los derrotó en la cruz del Calvario. Ellos están dando testimonio que eres tú el único que los puede derrotar y vencer. Pero también están ellos reconociendo y dando testimonio que hay hombres de Dios, que hay hombres y mujeres que tienen el sello de Dios en su frente, en sus corazones, que es la presencia del Espíritu Santo, que es la propiedad como hijo de Dios, que es el sello, que es el símbolo, Señor, que los constituye hijos verdaderos tuyos, Señor. Hay demonios que reconocen que somos tu pueblo, que no nos pueden tocar, que no nos pueden dañar, que no pueden contra nosotros, pues tú peleas por nosotros. Pero también es verdad que la iglesia, Señor, no está peleando, no está luchando, no está usando esas armas gloriosas, esa autoridad, esa llave extraordinaria que le has dado. Hemos visto el día de ayer videos que impactaron nuestra alma, nuestro corazón. Y es el tiempo que nos levantemos a luchar, a pelear la buena batalla de la fe. Danos el valor necesario, Señor, para tener esa fe también firme y levantarnos en oración y orar con autoridad y reprender todo espíritu inmundo, Señor. Líbranos de usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica, sin estar preparados, sin estar conscientes de lo que estamos haciendo. Si alguno pretendió, Señor, luchar en su fuerza contra los demonios, Señor, dale claridad en esta noche, abre la mente para que pueda entender que no se puede, que solo saldrá herido, dañado, desnudo, que la única manera, Señor, es en tu nombre, que la única manera es estando en comunión contigo, que la única manera de ser, Dios mío, un triunfador es estar tomado de tu mano, Señor. Queremos ver milagros, queremos ver, Dios mío, respuesta a nuestras oraciones. Queremos ser usados por ti. Danos esa gracia, danos ese poder, danos esa confianza, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, extiende tu mano en este lugar, Señor. Confirma esta obra y este ministerio. Levanta ministerios de oración, levanta ministerios de intercesión, Señor, ahí en el hogar, ahí en la familia. Levanta hombres, mujeres de intercesión, levanta guerreros de oración, levanta guerreras de oración, Señor. Que en lo íntimo, que en lo secreto se desate, se libre esta batalla espiritual y que podamos ver los resultados aquí en público, aquí en tu casa, en las campañas. Dios mío, donde quiera que llevemos la palabra, podamos ver los resultados, Señor. Bendiga a su iglesia. Reprendemos toda mentira y engaño diabólico. Nos levantamos gozosos, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Glorias para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.